Y Abril Garza, gracias. Listo. Ahora sí. Ya empezó a grabar. Listo, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, chicos, esta semana es un poquito diferente la cuestión del trabajo que ustedes van a realizar, porque sí van a entregar una actividad. Esta actividad ustedes la tienen que elaborar, la tienen que subir y pues me toca a mí revisarla una por una. Es muy importante, ustedes le agreguen toda la parte de todas las referencias, todas las referencias tienen que estar incluidas. Acuérdense que hay una sección dentro de las normativas que establece la universidad, en donde si una referencia que se encuentre no está mencionada, pues se toma como plagio, ¿no? La idea de esto es que ustedes empiecen a familiarizarse con esta cuestión del APA para cuando ustedes lleguen a tesis, lleguen a investigación, pues lo tienen que utilizar de forma adecuada. ¿Qué más? El material, pues todo el material bibliográfico que se utiliza para la presentación, ahí está. Incluso hay un video, por si aquellos que no saben qué es una infografía o cómo se hace una infografía, hay un videito ahí sobre qué es y unos consejillos para que ustedes lo puedan elaborar. También les menciona esta actividad que lo pueden hacer en algunas herramientas separadas o diferentes a lo que es la paquetería de Office, lo que es Publisher, lo que es PowerPoint, lo que es Word. Lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en Geniali, lo pueden hacer en alguna otra herramienta tecnológica y si no se los permite bajar o no les parece prudente de forma estética a la hora de entregarlo, pues lo pueden nada más colocar el enlace y me hacen su introducción, colocan el enlace y luego me ponen la conclusión sin ningún problema. Todos estos detalles vienen especificados también allí en la descripción de la tarea. Es muy importante que lean todo lo que se les está poniendo en cuanto a la descripción de la tarea. Viene muy detallado. También por allí les menciona pues que obviamente tienen que revisar esta parte de las rúbricas para que ustedes sepan cómo se evalúa una infografía, cuál es el contenido que se busca, cuáles son los aprendizajes que se van a buscar y con los cuales se van a evaluar para que pues hagan un correcto trabajo, ¿no? Por allí veo unas manitas levantadas de Cristian. Sí, díganme. Sí, buenas noches, maestra. Pues aún no he checado lo que es el video que acaba de mencionar, pero yo me puse a buscarlo aquí en internet, infografía, y habla algo de la creación de anuncios televisivos, y a lo mejor no tiene nada que ver, pero es lo que encontré aquí. Aún no checo Mira, el video, ¿verdad? el video que está allí en la plataforma, digo, la infografía, si bien se utiliza un poquito más para la cuestión de marketing, para la cuestión de ventas, lo que se retoma de esta parte es la cuestión visual, ¿no? La cuestión en donde una infografía resume todo un contenido y en lugar de tener grandes textos, tiene imágenes, tiene algunas representaciones, textos muy cortos, números, gráficas que te pueden dar como un poquito más de información a través de dibujos, a través de imágenes, más allá que de un texto, ¿no? La idea de una infografía, la idea de trabajar este tipo de tareas es que ustedes realmente sinteticen un tema, comprendan el tema y pues obviamente se vea reflejado en la elaboración de una tarea. El video, si no mal recuerdo, está en el área de recursos, si no, está abajito de donde está la tarea. Según yo, sí está en recursos está la presentación que vamos a ver esta semana y abajito está el video de qué es una infografía junto con unos consejitos ahí para hacerla, ¿no? Entonces, y abajo, pues obviamente vienen las lecturas con las que ustedes se pueden apoyar para abundar en los temas que se trata esta semana. Tengo por allí otras manitas levantadas. Black, por allí, perdón, no aparece nombre, Neon Black, por allí, por favor. Sí, soy yo. Bueno, mi correo es ese, pero yo soy Ana Leal. Lo que pasa Ajá. es que yo tengo una duda aquí porque dicen, bueno, competencia comunicativa, dice, es la habilidad para manejar y la otra es competencia comunicativa que vale otras formas, la competencia lingüística. Entonces, ¿cuál es el tema en sí en concreto para hacer, o sea, ¿cómo le digo, la infografía? ¿O es Pero, todo? a ver, no te estoy entendiendo. A ver, déjame, voy a abrir el aula y se los voy a presentar, digo, según yo, como Ah, les ok. aparece,
para que ustedes puedan verlo. ¿Sale? Recuerden que algunas cosas pueden cambiar tantito, pero pues es por la cuestión de esto, ¿no? Listo, muy bien. Y a ver, me permito presentar, ¿sale? Les voy a presentar acá el aula. Ahí estamos. Ustedes me dicen cuando lo vean, por favor. Ahí está. Listo, maestra. Ok, ya está. Pues obviamente todas las materias, pues inicia, esta es la semana, o sea, esto que tenemos acá en esta primera parte, pues es el tema que nosotros vamos a analizar, todo, lectura, comprensión y análisis de la información. Este es el tema central, la unidad de trabajo. Actividad de aprendizaje es comprensión y análisis de la información, si te fijas es exactamente el mismo. Por eso me causa ruido lo que tú me preguntas, en dónde está esa parte. Y luego pues viene esto que es lo que les mencionaba, que este es el material con el que vamos a trabajar hoy. Acá está el videíto de 5 pasos para hacer una infografía y se apertura lo que es la tarea y para ir por ese aprendizaje mediante la elaboración de una infografía, comprensión y análisis de la información, que ese es el tema. Entonces, si me pudieras especificar en dónde tienes dudas. Maestra, yo creo que ella habla de los primeros temas, ¿no? No, ok. No, en este caso es por unidad. O sea, si esta unidad te aparece el tema comprensión, análisis, si pues obviamente, pues si te aparece esta parte, te estoy poniendo una presentación sobre esto, que pues igual les puedo abrir la presentación sin ningún problema, pues por aquí también en la tarea te especifica, ¿no? Por allí, espérame. Actividad de aprendizaje, comprensión, análisis. Y por acá dice las instrucciones. Posterior a la lectura y revisión del material en la plataforma, elabora una infografía en el cual se integran los conceptos con mayor relevancia e importancia de la unidad de aprendizaje. Aquí está, miren. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad de aprendizaje que estamos trabajando? Pues la tercera unidad de aprendizaje, que es comprensión y análisis de la información. ¿Sale? Hay que prestar un poquito, tenemos que, en esta parte, porque les vuelvo a repetir, solo tenemos una sesión, ¿no? Entonces, si no pudiéramos en un momento dado reunirnos, entonces sí nos quedamos como con esa duda. Entonces, por allí, tratar de leer lo más detallado posible, darnos el mayor tiempo posible para leer esta parte, para pues obviamente resolver esto, ¿sí? Hasta acá tenemos otra duda, por ahí habían otras manitas levantadas, tengo la manita de Nancy y tengo la manita de Asenet. Maestra, yo tengo, ahorita que usted está mencionando lo de las referencias, nosotros vamos a sacar, por lo que estoy entendiendo, vamos a tratar de sacar imágenes pues para ir como que haciendo lo de la estructura de eso. En cada imagen que saquemos vamos a poner la referencia de dónde la sacamos. Mira, estrictamente debiera ser así. Cada imagen que tú tomas del internet, la tienes que referenciar, ¿no? De forma estricta tiene que ser así. Obviamente, como son trabajos o algunas imágenes ya se vuelven como de dominio público, por decirlo de alguna forma, no tienen un autor X, no las vamos a tomar, no las vamos a referenciar. A mí lo que me interesa, por decirlo de alguna manera, es el contenido. A ver, si tú sacaste una información X, ¿de dónde me sacaste esa información, ese texto, para que tú pudieras elegir esa imagen? Sí, o sea, si tú ya hiciste un resumen y pues a ti lo que a ti te parece o consideras pertinente es que todo lo que aprendiste se refleja en una imagen de un libro, bueno, todo lo que aprendiste, ¿quién te dio ese texto? ¿De dónde lo leíste? Eso es lo que me interesa más a mí que el APA del libro, ¿no? O sea, me interesa más el APA del contenido, de donde sacaste la información, que de la imagen. Ajá. Eso sería la información veraz y ahora sí que sería lo que uno tiene que explicar el por qué a los demás o por qué pusimos esto. Ajá, miren. Y de la manera más concreta. Ajá, ahorita les voy a ver, vamos a ver si puedo acá. A ver, según yo sí les tengo una
infografía. ¿Ya leyeron, ya abrieron el material, la presentación que les aparece? Sí. No. ¿Ya Sí, maestra. la vieron? Sí, Bueno, al final ya. aparecen 2 infografías, ¿ya se fijaron? ¿Ya Ajá. vieron que hay 2 enlaces que los manda Sí, 2 maestra. infografías? Bueno, entonces les Ajá. voy a presentar esa. Les voy Maestra, a... esas son las que les- ya no terminé de decirle. Ah, perdón, sí, dígame. Ah, sí, mire, lo que pasa es que, o sea, a lo que yo le quería decir a ustedes, que si yo saco, por decir, todas mis ideas del libro del libro de la materia, entonces ahí en ese caso, pues solamente voy a poner la referencia del libro. Exactamente, sí, no hay más. Mira, por ejemplo, sí, exacto. Esta es la infografía. Quienes no han tenido oportunidad de trabajar una, pues esta es una infografía. O sea, más que importarme, de dónde sacaste la muñequita, a mí me interesa, por ejemplo, quién te dio estas recomendaciones, ¿no? ¿Quién te dijo que estas estrategias son las mejores? ¿O de dónde sacaste que debes evaluar el conocimiento? ¿En qué texto aparece? Más que el foquito, más que la muñequita, más que el monito, ¿no? Eso es lo que tienen que referenciar en APA. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto. Por allí tengo otras 2 manitas a Zenet. Buenas noches, maestra. Son 2 cosas. Ajá. Entonces, podríamos decir que una infografía es como si fuera un tipo cartel, donde vamos a poner algo de imágenes, informaciones, y ahora, en el momento de hacer las referencias, ¿en qué parte del trabajo se ponen las referencias? O sea, ¿va la portada, introducción, trabajo, referencias y conclusión? ¿O en qué parte deben ir ubicadas las referencias? Al final. Cuando viene la estructura, que les vuelvo a repetir, que es muy importante, lean por favor las indicaciones de la tarea. Viene el orden en el que deben ustedes estructurar su trabajo. Ahí te dice portada, introducción. Esto es algo muy importante. Yo les mido la introducción por palabras, no por cuartillas, ¿no? Entonces, son las palabras las que yo les mido, ¿no? Entonces, son 150 palabras mínimo de introducción, 150 palabras mínimo de conclusión, y después de la conclusión vienen las referencias. Es en APA, 6ª edición. Obviamente el formato del trabajo, tanto de la introducción como el de la conclusión, que es donde va a ir el texto, tiene que ir en el formato APA. ¿Cuál es el formato APA 6ª edición? Son, me parece que es Arial 12, interlineado doble espacio, separación entre renglones de punto 6, si no me parece, sangría francesa, y justificado, es alineado a la izquierda. Ese es el formato APA. ¿Sale? Maestra, me acaba de dejar peor que cuando empecé. A ver, ¿por qué? No, ya me... Para investigar bien cómo le configuro de la aplicación que use para Es que el hacerlo. formato, a ver, es que acá hay una cosa que les quiero aclarar. APA nos va a servir para 2 cosas. Para el listado de referencias que nosotros vamos a tener, o sea, de dónde estamos sacando la información, que te da una estructura también. Y, pues ahí aparece, miren, aquí hizo favor Janet, donde dice formato APA, letra Times New Roman, márgenes 2.54 todo, sangría de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo, interlineado de 2, alineado a la izquierda, sin espacio entre párrafos. Ahí está. Esa es precisamente el formato que te establece APA para el diseño de tu trabajo, ¿no? Dice... Sí, por aquí dice interlineado a la izquierda, puede ser el que maestro pida, de otra manera justificado, pero entonces ya deja de ser formato APA. Ajá, por allí tenemos a Danzas de Tula, Tamaulipas. Perdona, compañera, a ver, lo voy a ver si lo puedo anclar. Ahí está. ¿Lo están viendo? Es una imagen del formato APA. Disculpen que se los haya puesto así, pero es como que la manera más fácil de hacerlo. De cómo hacerlo y cómo trabajar en la hoja, vaya, de texto. Son datos bastante fáciles y en internet viene.
no tiene mucha ciencia ni mucho chiste. Entonces, todo es cuestión de que le busquen poquito cómo trabajar un formato APA, sin meternos en mucho, porque es nada más escoger el tipo de letra, el interlineado, la sangría, algún otro que los espacios. Entonces, no es complicado si buscamos, un poquito de información. Si buscamos la información en internet, ahí viene. Las referencias pues se ponen al final de cada trabajo, hasta el final de cualquier tipo de trabajo, siempre son las referencias. Y si gustan en la computadora o si ahí donde vienen cuando están trabajando en un Word, en la parte de arriba viene cómo insertar las citas en caso de que quieran citar. Ahí viene también el formato APA, sexta edición, o lo pueden actualizar a la séptima edición. Entonces, busquen ahí donde viene inicio, tipo de letra, diapositivas y cosas así. Ahí dice. Entonces, no tiene mucha... En donde dice referencias, en esa parte vienen los formatos. Y ahí es donde pueden buscar cómo hacer el formato APA, si lo quieren hacer directamente desde la computadora, y si no, pues hacerlo manual, vaya. No sé cómo explicarme. Por allí una compañera de ustedes estaba presentando algo, Liliana, si no mal recuerdo. ¿No? No, maestra, me equivoqué, perdón. Ok, perdón. Ok, entonces, seguimos entonces. Chicos, David por allí tiene una dudita. Sí, bueno, Maestra, buenas noches, maestra. Mi duda es, el tema es libre, ¿verdad? No. No, o sea, el tema para investigar infografía. No. A ver, chicos, reitero, hay que leer las instrucciones, por favor, se lo solicito. Está muy explícito. Todo el material está en la plataforma, está en el aula. Tómense el tiempo, por favor, de revisar cuál es el material que está, de qué estamos hablando. O sea, todo aparece allí. O sea, no es ni siquiera que yo les deje investigar. Ya está la presentación, la información, la bibliografía, las referencias, todo aparece. El tema se llama, el tema en concreto es comprensión y análisis de la información. Ese es el tema. Y pues obviamente aparece el material de apoyo, aparecen los subtemas, que son estrategias de lectura, que es la lectura, estamos hablando de los niveles de lectura, de comprensión lectora. Esos son los temas que se van a abordar, ¿sí? Está arriba, por favor, chicos, no dejemos como ahí se va, pues, es que no, tómense el tiempo, toda la información, y no solamente para mi materia, creo que para todas, toda la información que ustedes necesitan para elaborar los trabajos, para contestar los SCORM, está en su plataforma. Solo es cuestión de que lean y que revisen el aula, que revisen cada unidad de trabajo, todo lo que aparece, por favor. ¿Sale? Buenas noches, maestra. Compañeros, buenas noches. Tengo una duda. El tema para hacer la infografía puedo relacionarlo con el tema o disabilidades de la comunicación, unidad 3 de aprendizaje. Ya ve que nos puso una diapositiva de PowerPoint. De ahí mismo yo me puedo basar en hacer la infografía. Claro, te puedes tomar, sí, claro que sí, puedes tomar la infografía como referencia, porque allí la presentación está hecha con información del libro y con las referencias que aparecen al final, ¿no? Pero pues la básica es la del libro, ¿no? No tenemos ningún problema. Ok, gracias. Ceci Rodríguez, por allí tengo la manita levantada. ¿No? Chicos, Ceci, por ahí estamos, ¿no? Ok. Dionisio, por allí tiene la manita levantada también. Sí, maestra. Tengo dos dudas. Ajá. ¿Podemos utilizar el Canva? Claro,
Sí. Ok, según, ¿podemos utilizar el generador APA? Lo pueden usar, claro que sí. Pero, por ejemplo, el generador APA, de acuerdo a lo que ahorita le tomé la pantalla, no tiene algunas, no se apega a lo que dice la instrucción. ¿El Déjame generador pongo APA? Sí. ¿De qué? ¿De cuál? Porque acuérdate que hay muchos generadores, o sea, hay un formato APA, pero hay muchos generadores APA. Hay un generador APA de Word, hay un generador APA, por ejemplo, de Mendeley, hay un generador APA de diferentes. Por eso pregunto como cuál. Bueno, yo lo saco, pues el que está ahí en Google, ya le pones generador APA y te lo trae. Bueno, acá hay una cosa que es muy interesante. El generador APA que te aparece en Google es muy importante porque te toma los apellidos. Entonces tienes que revisar que sea correcto el cómo te lo está generando. Te toma el nombre y los apellidos. Y acuérdense que para APA es la primera inicial del primer nombre y el apellido nada más del autor, no más. Entonces tienen que revisar que eso esté correcto. Por eso, a veces es mejor como hacerlo a manita para que ustedes vayan revisando exactamente eso. En cuanto al formato APA, ¿sí? Yo lo estoy especificando en el trabajo como tal, nada más dice utilizar el formato APA. No tienen como más especificaciones. Y en cuanto a la estructura del trabajo, esa sí es diferente porque no es una investigación. O sea, no lo van a encontrar en un protocolo, pero el formato APA te dice la estructura de la tarea, que no, según yo, no especifica, por ejemplo, tamaño de letra, interlineado, todo eso no viene descrito en la tarea, nada más te dice formato APA. Y referencias te dice utilizar APA sexta edición. Según yo, así está. Corríjame si estoy en un error. Entonces nos vamos a pegar al de las sexta edición. Así está, bien, maestra. Ok, entonces, perdón, Dionisio, no te escuché. Que si entonces nos vamos a pegar el de la sexta edición. Sí, es el de la sexta edición. Mira, en cuanto la diferencia entre la sexta y la séptima edición es más apegado a las referencias de videos, si no mal recuerdo, y de blogs, así como de páginas de internet, que creo que eso es lo que cambió y porque que se anexan. en cuanto, no es que se anexen, el tipo de citado cambia. En la sexta edición se citaban de una manera y en la séptima se citan de otra forma. Si no mal recuerdo, en cuanto al formato, ahora lo que te dice la séptima edición es que puedes utilizar cualquier tipo de fuente, siempre y cuando todo tu documento sea el mismo. O sea, ya puedes usar hasta Calibri y no hay ningún problema, pero todo tu texto tiene que ser Calibri. Esas son las diferencias más grandes que hay entre la sexta y la séptima. No te afecta mucho porque pues no creo que estés citando blogs o páginas de internet. Digo, si los citas, sí, pero pues creo que nos vamos un poquito más a las revistas arbitradas para este tipo de trabajos. Ah, ok, ya. Ok, otra vez por allí, Ana, ¿tienes la manita levantada? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí yo trabajo con el teléfono, porque como yo soy móvil, yo no puedo traer computadora ni nada. Ok. Trabajo, salgo fuera, llego. Y el detalle de que a mí el formato APA en mi teléfono no lo quiere, no me lo simplifican. Ya bajé muchas aplicaciones, el Word y todo, y no me lo abre. Y ese es el detalle con eso, por eso a veces le mando los trabajos, se lo mando como yo, o como puedo trabajar, no como a veces ustedes lo piden. Ese es mi problema. Ok, de que mira, no estoy en casa. Sí, te entiendo perfectamente. Mira, ¿qué podemos hacer? Trabájalo en Google Docs, ¿cómo se llama? En Google Docs, ¿sí? Es el que trae el Drive. Ahí te va a dar un poquito más de opción que lo puedes trabajar directamente, puedes editar más cosas y en dado caso, trata de hacer el mayor esfuerzo posible hasta donde puedas. O sea, y esto no solo va para ti, va para todos aquellos que trabajan a través de un smartphone, un móvil, lo van a trabajar igual. Trabájalo en Google Docs, que es donde les va a permitir el mayor número de edición para todo esto del formato, pero hasta donde puedan. Tampoco se me sacrifiquen. Nada más cuando me envíen el documento, por favor, pónganme una nota al final
maestra, yo no puedo, trabajo a través de un móvil o trabajé en Google Docs y por favor, nada más para corroborar esta parte, agréguenme el link del documento donde ustedes trabajaron en el Drive. Nada más revisen por favor revísenme por favor nada más que lo dejen abierto para que yo pueda revisarlo, ¿no? Acuérdense que tiene por allí una configuración que si está bloqueado, pues no lo voy a poder entrar a revisar y la idea es que podamos avanzar lo más rápido posible. Nada más eso les voy a pedir. Okay. Trabajan en Google Docs, Sí, me mandan el documento y abajo agréguenme la liga de donde está el Drive para que yo pueda entrar a revisarlo y con eso solucionamos ese problema, ¿sale? Ok, gracias, maestra. De nada. Por allí tenemos otra vez la manita levantada arriba, Dionisio. ¿Tenemos otra dudita? No, ya no. Ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces, si no tenemos más dudas en cuanto al trabajo, vamos a arrancar rapidito con el tema que nos atañe esta semana. Como les decía, es comprensión y análisis de la información. Básicamente es el proceso de lectura. Yo les decía que pues, lo que nosotros vemos son las 4 habilidades de la comunicación y una de ellas es precisamente la lectura. Dentro de ellos, pues vamos a analizar qué es la lectura, qué es leer, para qué nos sirve, pero también cuáles son los niveles de comprensión lectora o de lectura que nosotros podemos tener, así como algunas estrategias de lectura o de comprensión lectora que podemos desarrollar y que podemos aplicar para eficientar nuestra lectura. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Vamos de lleno con el tema, profe. Sí, perfecto. Vamos de lleno con eso. Por allí tenía yo la mano levantada de Ceci algo, no perdí su... Ceci Rodríguez, ¿no? No, profe, ya quedó. Gracias. Ok, perfecto. Bueno. Reitero, chicos, este material ustedes lo van a encontrar ahí en la plataforma. No hay otro, es exactamente el mismo, ¿sale? Y pues vamos a empezar sobre comprensión y análisis de la información. Sobre estos hay que hacer la infografía. Esto es el tema que nuestra unidad de aprendizaje de esta semana, ¿sale? ¿Sí lo ven, verdad? Sí, maestra. Sí. Sí, maestra. Sí, lo vemos. Sí, maestra. Ok, perfecto. Bueno, entonces dice, la lectura como medio para analizar y comprender la información. Si bien la información nos llega en diferentes canales, porque puede ser a través del auditivo, una de las características que tiene la lectura es que es perdurable. Lo platicábamos en sesiones anteriores, que a pesar de que una de las habilidades para comunicarnos es la oral y que es la que mayormente usamos por la rapidez, por la eficiencia, por la practicidad que esto nos permite, la cuestión escrita y la cuestión de lectura también son procesos comunicativos. ¿Qué diferencia hay o por qué utilizamos uno más para una cosa que para otra? Bueno, pues ya decíamos, la cuestión oral es por la facilidad y la rapidez que podemos hacer este proceso comunicativo, así como la retroalimentación que nosotros tenemos. En el caso de de la escritura y de la lectura, tienen una característica muy interesante, que esa información va a perdurar tal cual los años que existe el texto. Tenemos textos de miles, de cientos de años previos a nuestras épocas, que los podemos leer de forma tangible, tal cual los escribió el autor, y no se le quita y no se le cambia ni una coma ni un punto. Y obviamente el sentido de la información tampoco está cambiando, el sentido del mensaje no está cambiando. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de analizar y comprender la información, buscamos que esta información no se distorsione en este proceso. Decía una compañera la sesión pasada, lo que pasaba con el teléfono descompuesto, ¿no? Pues empezabas con una frase y cuando le llegabas a preguntar al último, pues ya era totalmente diferente, ya el sentido, el significado, el mensaje, todo había cambiado. Y esto pasa con la cuestión oral, pero con la cuestión escrita no pasa así. O sea, tú le puedes prestar un libro a 20 y los 20 van a leer exactamente lo mismo. Entonces, aquí es donde recae esta importancia en cuanto a la lectura y en cuanto a la relación que tiene con la información. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra, todo está bien. Perfecto. Entonces dice, leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto.
proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían la lectura. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Cuando tú lees, estás leyendo porque tienes un objetivo. Todo proceso de comunicación es así. Para que tú realices un proceso comunicativo es porque estás buscando, ¿sí?, hacer algo. Tiene una intención. Desde el momento que tú emites un mensaje, tu mensaje tiene una intención. La que tú gustes y mandes, informar, hacer reír, no sé, etcétera, ¿no? En el caso de la persona que lee, ¿sí?, también aquel que lee es porque va con una intención, o sea, es una interacción entre el texto y el lector. Acá hay algo bien interesante, que el proceso de comunicación en esta parte se vuelve asíncrono. ¿Qué quiere decir? Que no necesita estar el escritor y el lector en el mismo tiempo ni en el mismo espacio para dar a conocer este mensaje. Lo que sí se necesita es el texto y el lector, así como una intención para que se produzca el proceso de lectura. ¿Sale? ¿Cuáles son las finalidades de las lecturas? Bueno, pues ya decíamos, hay muchísimas finalidades del por qué leemos, siempre va a haber una, y pues es disfrutar la lectura, evadirnos, investigar información de forma concreta, seguir instrucciones para realizar una actividad, confirmar o refutar algún conocimiento, así como aplicar la información obtenida de la lectura para realizar un trabajo. A mí me gustaría que me dieran un ejemplo por cada una de las finalidades de la lectura. A ver, ¿quién podría darme un ejemplo de cada una de las finalidades de la lectura? A ver, manitas arriba. Ceci Rodríguez, a ver. Y luego Ángel Eura. Profe, mi manita se quedó levantada, no la había levantado. Ah, bueno, pues te lo voy a bajar, pues. Ángel, a ver, dame un ejemplo. Yo pienso que las finalidades de una lectura es para tener nuevos conocimientos. Ok. ¿Me podrías dar un ejemplo de cada una de las finalidades? ¿No? Ok. Por allí, ok. Vamos a avanzar. Cristian, por allí, ¿tú me podrías apoyar con los ejemplos, por favor? Por ejemplo, investigar información concreta, yo creo eso sería algún ejemplo a saber un poco más de lo que está pasando en la vida real, ¿no? Leer lo que está pasando en el mundo, ¿no? Algo así. Ok, perfecto. ¿Se acuerdan de aquel chiste que se hizo de cuando los millennials buscaban postración? Eso, por ejemplo, es buscar información concreta. ¿Se acuerdan cuando tenían que hacer el llenado de su hojita para la vacuna? ¿Sí se acuerdan? Que se hizo viral esa búsqueda, ¿o no se acuerdan? Sí. Sí, maestra. Sí, profe. Bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo, de investigar información concreta. A ver, Cecilia, por allí tienes la manita levantada. Cecilia Vázquez, ¿me puedes dar un ejemplo, por favor, de disfrutar la lectura? ¿Cuándo nosotros utilizamos esta finalidad o ponemos en práctica esta finalidad? Bueno, pues sí, como su nombre lo dice, disfrutar la lectura es simple, el texto que vamos a leer, pues no verlo de una manera aburrida, sino que palabra que vayamos leyendo, vayamos también cambiándola y así de esa misma manera, pues disfrutarla, para no caer en el aburrimiento. Exacto. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algún libro, incluso algún post, alguna nota que nos interesa, eso, por ejemplo, es disfrutar la lectura. Que de hecho a veces de tanto que la estamos disfrutando, nos vamos a otro enlace y el que sigue y ya llegamos al punto de que tenemos demasiada información y ya la entendimos. Exactamente, sí, exactamente, así es. Surisaday,
por favor, ¿me puedes dar un ejemplo de cuándo utilizamos la finalidad para evadirnos? Claro, yo estaba pensando en esa como que, por ejemplo, cuando estamos en el trabajo y queremos así como que evadirlo un ratito, nos ponemos a leer sobre juegos o algún crucigrama, no sé, algo así. O sea, evadir la actividad que estamos haciendo en ese momento. Fue el que se me hizo más raro y fue del que me preguntó, maestra, se pasó. Fíjense que así como cuando de repente, pues estás pensando en algo y no, mejor me voy a poner a hacer tal cosa, ¿no? Entonces también Ándale, la sí. lectura nos sirve para eso. Ay, es que pobre, digo, a mí en lo personal me pasa que y yo por eso dejé de ver noticias. Ay, en las mañanas era poner las noticias y de repente, no, pues que en China, que en Asia, que en Afganistán y tantos muertos, y ay, terminaba yo acongojada, yo pobres, los niños, los muertos, y entonces llegaba el momento que decía, no, ya me voy a despejar, mejor me voy a hacer otra cosa que me guste, la lectura es para eso. Cuando llega un momento que a lo mejor tus problemas, no sé, el exterior, todo te acongoja, pues la lectura, ¿no? Y empiezas a lo mejor a leer algo que te interesa, algo que te llama la atención. Muchos hobbies empiezan por la lectura, eso de la jardinería, el bordado, etcétera, etcétera, podemos empezar por ahí. Ándale, Gracias. hasta cuando estamos así bien estresados en el trabajo, de repente nos ponemos a buscar hasta chistes. Chistes o Exactamente. adivinanzas, Sí. lo más tonto que podamos encontrar, pero yo lo sentí así como que para evadir la realidad que en ese momento estamos viviendo. Exactamente. También por allí, Marisela dice también evadir la lectura, claro, cuando no me interesa, también, esa parte también te la saltas, ¿no? Por allí tengo otras manitas levantadas, perdón, si se me pone un poquito lento. Asenet, por allí, ¿me puedes mencionar un ejemplo de seguir instrucciones? Hacer su tarea, maestra, igualito. Hacer mi tarea, exacto, seguir instrucciones. Al paso, armar algo cuando no nos sobre piezas, ¿no? Entonces, eso igual. Sí, el Cuando nos dan una simple hecho instrucción, de seguir instrucciones, ya sea para armar algo, para algún trabajo, para muchas veces que compramos algún artefacto que hay que armar y normalmente la mexicanada de nombre yo lo sé armar solo y luego como quiero uno tiene que regresar a leer las instrucciones. exactamente, así es. Por allí tengo a Ana, ¿me puedes dar, por ejemplo, me puedes dar un ejemplo de aplicar la información, perdón, es confirmar o refutar un conocimiento previo? Pues confirmar es, por ejemplo, leer algún texto, por ejemplo, en mi caso, es leer, analizar, comprender para yo poder dar a nuestra gente la información veraz y oportuna y precisa y que puedan comprender de una manera que ellos puedan entender con otras palabras. ¿Qué quiere decir? Eso va a ser como una síntesis, un resumen para que ellos entiendan lo más importante para que se lleven esa enseñanza. Bueno, es lo que yo hago. Sí, claro. Cuando nosotros buscamos una información, nosotros tenemos un conocimiento X. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a aquellos que tienen niños y que están ahorita en esto de la escuela en casa, pues ya ven que ahorita las técnicas y los modelos de aprendizaje, las estructuras, son muy diferentes a como nosotros nos los enseñaron, no sé si se acuerdan. Entonces, por ejemplo, el de, pues préstale, Claro que sí, préstale uno al de al lado y ya las sumas ya ahora son, se me olvidó el nombre, ¿no? Pues, pero ya te las hacen separadas y luego, no sé, verticales y luego horizontales. Y entonces, digo, aquellos que tuvieron esta oportunidad se dan cuenta que tuvieron que buscar esa información y decir, espérame, ¿estoy bien? O sea, mi resultado sí es como se lo están enseñando. A nosotros nos enseñaron de distinta manera, pero buscamos la información para confirmar que lo que nosotros sabíamos es correcto, de diferente manera, en un proceso diferente, pero llegamos a lo mismo. O contrario, ¿no? Nos damos cuenta que, no era así. Entonces, corrígele. Exacto, las sumas de así llevar. es que anteriormente era diferente, ahorita los niños pues ya tienen el teléfono al alcance, tienen toda la información. Tengo una niña de 10 años que todo lo agarra del teléfono, lo comprende y no es lo mismo antes que ahorita. Ahorita ya está toda la base de información, imágenes, videos de la época de la prehistoria
ya de cuenta de que, por ejemplo, ella aprende y retiene más rápido que uno de antes, porque nos faltaba de información. Esa es o sea, sí que lo bueno de la tecnología y lo bueno de la comunicación. Sí, exactamente, exactamente. Muy bien. Por allí tengo otra manita levantada de Aime. Y por último, pues, de Aime, si tú me pudieras dar, por ejemplo, perdón el pleonasmo, ¿me puedes dar un ejemplo de aplicar la información obtenida? Hola maestra, buenas noches. Buenas noches. Pues yo creo que ahí se refiere un poquito a lo que mencionaba también mi compañera, a crear estrategias de lectura para que me permita comprender el texto y poderlo analizar y así pues realizar nuestro trabajo, ¿no? Porque muchas veces leemos, pero no comprendemos lo que estamos leyendo. Entonces yo creo que para que el proceso sea efectivo, pues hay que crear estrategias de comprensión, ¿no? También, exacto, claro que sí. También podemos poner como ejemplo una receta de cocina, ¿no? Cuando te dan los tips, tú lees para aplicarlo a un trabajo. O sea, tú estás leyendo algo para que la práctica te sea más fácil. O sea, perdóname. Me quitó la palabra de la boca, iba a mencionar eso ahorita de la cocina. Sí, porque digo, las recetas vienen así como muy generales, 3 huevos, Sí. 2 tazas de harina, bla, bla, bla. Pero por allí te vas a encontrar uno que otro libro, te vas a encontrar una que otra página que te dice, a ver, la cebolla no la vas a picar así, la vas a picar asado. Primero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y te van dando tips y te van explicando del por qué, ¿no? Te va a decir, a ver, primero tienes que, ay, pues, ¿qué será? No sé, no se me ocurre así como un tip de cocina, que pues es que no. Pero pues te van dando esos tips y te dices, con razón, mi mamá sí le hacía. A ver, claro que sí, te escucho, Reynold. Bueno, uno de ellos sería de que no importa si todos tenemos los mismos ingredientes, si no respetamos el proceso, el resultado, pues el sabor en la comida es diferente para cada uno. Aunque todos tengamos las mismas instrucciones y los mismos ingredientes, si no respetamos el proceso de cocción, el sabor va a ser diferente de esa comida. Entonces, por eso es importante, así sí afecta, que dice que el orden de los factores no afecta al producto. Bueno, en la cocina sí afecta al producto. El orden de los factores sí afecta al producto. Y eso deberíamos de tenerlo en cuenta, pues todos los que vamos a cocinar algo, alguna receta. Sí, claro, claro. De hecho, tu comentario ahora sí me abrió el panorama a un ejemplo muy claro. Creo que las amas de casa tendemos, bueno, yo lo hacía, a cuando nos llega, por ejemplo, el pollo, a lavarlo, ¿no? Pues lo metes en la tarja, en lavaplatos y lo lavas antes de cocinarlo. Y por allí yo veía que un chef decía, no, es que no se tiene que lavar. Lo picas y lo metes, o sea, tienes una tabla especial para proteínas, tienes un cuchillo especial para proteínas y lo cocinas. Y tú dices, oye, qué cochino. Y entonces te explicaba, a ver, es que si tú lo lavas, tiene bacterias que se quedan en el agua y se impregnan en tu tarja o en tu lavaplatos, o salpica tu verdura, que no tiene el mismo nivel de cocción. O sea, te está explicando, estás obteniendo la información para hacer un trabajo. ¿Sí? Entonces, a eso es cuando nosotros obtenemos esa información, ya, ahora ya sé que no hay que lavarlo. O sea, lo echamos así y te decían, pues el pollo, la proteína, a tantos grados, se mueren las bacterias y bla, bla, bla. Y bla. Entonces, bueno, ya tiene lógica, ya le entiendes del por qué. Eso es obtener información o aplicar información que tú obtienes para realizar un trabajo. Y pues ya te queda, ¿no? Tú ya lo empiezas a hacer de forma cotidiana porque ya aprendiste, ya utilizaste esa información. ¿Vamos bien, chicos? Sí, maestra. Ok, perfecto. Maestra. Por allí decíamos, y lo platicábamos en sesiones pasadas, que muchas veces confundimos las acciones en cuanto a las habilidades, ¿no? Decíamos que leer no era lo mismo que comprender y que la idea de la materia era que nosotros evolucionáramos o que nosotros complementáramos estas habilidades para lograr una competencia. Acuérdense que nosotros buscamos la competencia de comprensión lectora, no solamente de la lectura, ¿sí? Entonces dice, leer es comprender el significado de lo que se lee,
¿sí? Si no, únicamente es ver numeritos, ver signos, ver letritas. Entonces dice, la comprensión de la lectura consiste en tener la capacidad de interpretar el sentido de un texto. Leer no es solo decodificar o pasar la vista por un material escrito o impreso. Y para que haya una mejor comprensión es importante proponer lecturas que tengan significado. De esta manera, el lector se identifica con la lectura y aprovecha mejor lo que se lee. Según yo recuerdo, la sesión pasada, yo les decía o les mencionaba que les iba a dar un tip de lectura o de aprendizaje. ¿Sí se acuerdan que yo les decía? Búsquense varios autores y que el que mejor escriba para ustedes es con el que se queden y con el que tienen que leer la información. Y pues obviamente parten de eso para poder leer otros autores, ¿no? Tener un conocimiento previo. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Yo no, maestra. Sí, profe, sí lo menciona. Ok, bueno, entonces esto tiene que ver precisamente con lo que les mencioné anteriormente, porque esta parte pues nos menciona, dice, para que haya una mejor comprensión, es importante proponer lecturas que tengan significado. De esta manera, el lector se identifica con la lectura y aprovecha mejor lo que se lee. Si el autor utiliza palabras muy rebuscadas, utiliza una estructura muy complicada, utiliza una gramática que no nos interesa, entonces desde ahí ya no es algo que nos esté gustando, ya no es algo que nos esté interesando y le vamos a batallar mucho para lograr la comprensión lectora. Vamos a leer, claro, pero acuérdense que no queremos eso, lo que nosotros queremos es lograr una comprensión lectora, ¿sí? Entonces, esta parte va muy enfocado a lo que yo les mencionaba. Para que nosotros leamos, tenemos que tener un texto que signifique algo para nosotros, que nos esté dando algo a nosotros de importancia y que nos llame la atención para seguir leyendo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Sí, claro, por allí Alexis dice, sí, hay tiendas que dice salida y entrada y entran por donde sale y salen por donde entran, ¿no? Desde ahí no hay comprensión lectora, dice empuje y jalas. Digo, es parte precisamente de la comprensión lectora y de cómo debemos de llevar a cabo estos procesos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Tengo una manita levantada por allí. ¿Escuchan? Yo, Jessica. Simplemente leer para entender su tarea o comprender las instrucciones de su tarea, ¿no? Desde ahí, si no lo hacemos o nos saltamos ese paso o lo evadimos, pues no vamos a comprender qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a entregar. Si solamente nos vamos a las últimas instrucciones de cómo entregar el trabajo, pero no leímos lo previo y no sabemos de dónde es la información y cómo hay que hacerlo, nada. Entonces, pues desde ahí debemos de empezar, ¿no? Exactamente. Todo el proceso de lectura se tiene que dar. Entiendo que muchas veces es complicado los tiempos y recuerden que esto es una competencia y la competencia nace de una habilidad. Entonces, ¿cómo se logra llegar a ser competente con la práctica? Definitivamente. Y tenemos que practicar y practicar y practicar y practicar hasta que nosotros lleguemos a nuestro objetivo. ¿Es difícil en una primera instancia? Claro que es difícil porque es tedioso, es cansado, no es una actividad a la que estemos acostumbrados, pero llega el momento que se vuelve innato, ¿no? Entonces tú haces tu lectura y no tienes ningún problema, pero tenemos que empezar. Por algún lado tenemos que empezar. Y ahorita creo que es el mejor tiempo para hacerlo. Ok, chicos, seguimos. Dice, modelo interactivo de la comprensión lectora. Acuérdense que ya no estamos solamente buscando la lectura. Nosotros vamos más allá y queremos el proceso de comprensión lectora, de entender lo que el texto me está diciendo, lo que el autor me quiere dar a comunicar a través de su texto. Entonces dice, el texto es un proceso lector. Claro está, tenemos que leer para obviamente entenderlo. Tiene un objetivo, tenemos que tener un objetivo de lectura, una formulación de hipótesis y una verificación de hipótesis. ¿A qué se refiere esto, chicos? Cuando nosotros vamos a leer un texto, tenemos una idea de lo que se trata el texto y ahí es una de las cosas importantes. A ver, ¿de qué se trata el texto? Pues es que me va a hablar de competencias de la comunicación. Bueno, ¿qué son competencias de la comunicación? Ya me lo explicó la maestra. Vamos a hablar del proceso de lectura. Ok, esa es la hipótesis que tú tienes sobre la lectura. Luego nos vamos a la verificación de la hipótesis. Cuando nosotros hacemos la lectura, vamos a verificar que realmente lo que yo creía de lo que se trataba el texto
es realmente lo que aparece. Van a haber dos elementos importantes acá, que es, trabajan ya en proceso cognitivo, que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es lo que podemos aprender y memorizar, no sé, en las primeras 2, 3 horas, pero lo que se queda en la memoria a largo plazo es lo que nosotros comprendemos, no solamente lo que memorizamos y lo que leímos, es lo que realmente nosotros comprendimos de la lectura. Podemos utilizar esquemas de conocimientos, así como el sistema de lenguas, movimientos, manos, ademanes, cuerpo y los esquemas de conocimiento cuando nosotros procesamos esta información. No sé si ustedes utilizaron o conocieron algunas estrategias de aprendizaje. Cuando iban a tener un examen, de repente había alguien que leía y no entendía. Y entonces llegaba, no sé, 20 minutos antes del examen y les empezaba a preguntar a todos, ¿y tú qué entendiste? ¿Y tú qué entendiste? ¿Y tú qué entendiste? ¿Y tú qué entendiste? Y entonces relacionaba lo que había leído con lo que los demás interpretaban y sacaba sus conclusiones. Y sacaba 10 porque entre todos habían confirmado lo que él había leído. Esas son precisamente esquemas de conocimiento, cuando tú utilizas ciertas herramientas para lograr este aprendizaje. Se ríen todos ahí, o sea, como que a más de uno le pasó, ¿verdad? Era para complementar la información. No era para sopear a los compañeros, era para complementarla. No, pues está bien. Era lluvia de ideas, maestra. No, sí, se ve. Era colaborativa esa parte. No, está bien. Y si ustedes se fijan, esto es como un ciclo, ¿no? Y por último tenemos la representación mental del significado del texto. Aunque es un texto, muchas veces nosotros relacionamos lo que estamos leyendo con una representación mental. A mí me encanta, yo les decía que estoy así como muy relacionada con esta cuestión del aprendizaje y los procesos cognitivos que lleva el aprendizaje. Por allí hay un concepto que se llama aprendizaje significativo, que es relacionar algo que ya conoces con algo nuevo. Aquellos que son visuales, aquellos que tienden a imaginarse muchas cosas, relacionan esta parte y hacen una representación mental de algún elemento. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba estudiando la primaria, llovió, ya sé, pero me acuerdo que mi maestra nos estaba hablando del Ecuador y entonces ella dijo algo que me llamó muchísimo la atención, que me dijo, el Ecuador es una línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra, como si fuera un cinturón. Y entonces yo me imaginé a la Tierra con su cinturoncito, ¿no? Y hasta la fecha, muchachos, hasta la fecha, a mis 30 y tantos años, no sé va a decir la cantidad exacta, me acuerdo de ese globito, esa tierrecita con su cinturón y su hebillita y sus patitas, tal cual me lo imaginé que yo tenía en la primaria. Entonces, a eso le llamamos precisamente una representación mental del significado del texto. Cuando tú ya empiezas a relacionar este significado y le empiezas a dar una imagen o lo empiezas a relacionar con otro autor, a eso hablamos. Entonces, cuando esta parte se completa, pues dejamos la memoria a corto plazo y nos vamos a la memoria a largo plazo y hacemos un proceso lector, etcétera, etcétera. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí. Por allí dice un compañero, a mí me gusta escuchar la música mientras estoy en la lectura y relaciono las páginas con las canciones. Claro, o sea, de repente música, imágenes, novelas, etcétera, etcétera, vamos relacionando esta parte, ¿no? En lo personal, para mí, para leer, tengo que tener encendido algo, la radio, la tele, lo que gustas y mandes, pero tiene que haber ruido. Yo no puedo leer o yo no puedo interpretar un texto si no tengo un ruido externo. Y entonces me sirve incluso para concentrarme, de repente, apágale, no le apagues, o sea, bájale si quieres, pero no me lo apagues. Entonces, ¿por qué? Porque yo hago representaciones mentales de ciertos momentos. Estaba pasando esto, o estaba escuchando lo otro, esto estaba sucediendo, va vacilando estas representaciones, incluso te va haciendo una referencia para el significado de esto otro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Excelente. Sí, todo bien. Perfecto. Vámonos. La idea principal. Acá hay algo muy interesante en esta parte porque también lo van a abordar
muchísimo más adelante en esta parte de tesis, y luego se vuelve un poco confuso. Me voy a brincar, voy a dar un brinco enorme a lo que es la tesis. Cuando alguien les pide tesis, aquellos que ya tuvieron la oportunidad de hacer tesis, ¿sí? Les piden un título, ¿no? Les piden un tema. Y entonces empiezas a buscar el tema, pero también te piden un objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo y el título, y entonces te estás quebrando la cabeza. Acá hay algo interesante que hay que definir desde un principio. La idea principal, si bien está en la misma directriz que el tema, no es lo mismo, ¿sí? Esto es muy importante de declarar porque muchas veces nos confundimos y queremos que sea literalmente igual el tema con la idea principal. No, el tema es de forma general y la idea principal es lo que va a dar estructura al resto del texto. ¿De dónde tú vas a partir? ¿Cuál es la temática central? ¿Cuál es la idea principal para que todo lo demás se desglose? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, maestra. Dice, la idea principal resulta de combinar los propósitos de la lectura que guían al lector, de sus conocimientos previos y de la información que el autor pretende transmitir mediante su escrito. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que la idea principal de un texto tiene ciertas variantes. Lo aclaramos y lo mencionamos hace un rato. Un texto va a decir exactamente lo mismo, así pasa durante 20, 30 manos. Pero la idea o el mensaje puede variar acorde al propósito de la lectura, así como también del conocimiento que tenga el lector a la hora de hacer la lectura. ¿Sí vamos bien? ¿Sí estamos entendiendo esta parte? Sí, maestra. Sí. Ok. Les voy a poner un ejemplo. Se van a dar cuenta, o si no, lo van a empezar a notar de ahora en adelante, que la mayoría de las referencias bibliográficas que yo les pongo están orientadas están orientadas hacia el aprendizaje, la lectura y los procesos de aprendizaje en los estudiantes universitarios, la lectura en el proceso de aprendizaje, la lectura y la escuela, todos están orientados hacia el aprendizaje. ¿Por qué? Porque mi tema de interés, se los mencioné hace rato, es los procesos cognitivos y el aprendizaje. Esa es, ¿sí?, mi orientación, o ese es hacia dónde se inclinan mis conocimientos. Pero no quiere decir que esté mal, simplemente le estoy dando un significado diferente. A lo mejor el autor hablaba o se enfocaba un poquito más al proceso de aprendizaje, pero para mí es relevante esto que él me está diciendo para la materia de habilidades de la comunicación, para el proceso de la comunicación, aunque él lo esté refiriendo para el proceso de aprendizaje. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok. Llegamos a los diferentes niveles de lectura. Por allí, si ustedes investigan, les va a hablar de 4 niveles de lectura. Nosotros vamos a abordar 3, que son como los más conocidos, que es el literal, el inferencial y el crítico. Hablábamos precisamente que para comprender un texto debemos de tener la capacidad de construir una representación o un significado de lo que es el texto. Entonces, tenemos que aterrizar obviamente en estos 3 niveles. No quiere decir, y esto vámoslo aclarando, que esté mal utilizar cualquiera de estos 3 niveles. Cada uno de ellos cumple una función de forma específica, pero sí es importante que vayamos escalando conforme nuestro proceso cognitivo lo vaya permitiendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, pues, a ver, chicos, estábamos en un nivel universitario, nosotros ya no nos podemos quedar con el nivel literal, ya nosotros debemos ser capaces de aplicar el nivel crítico. Vamos a describirlos. Bueno, y el primero habla de una lectura literal o una reproducción literal de lo que dice el texto. ¿Cuándo se utiliza o cuándo es aplicable o cuándo es factible poder utilizarlo? Cuando buscamos fechas, ¿sí? La Revolución Mexicana, ¿cuándo fue? 1810. 1910. 1910, exacto. Fue la independencia. Sí, exacto. Ya iba a dar la par buena. Reprobado los 2 en historia. Entonces,
Por ejemplo, ese dato no lo podemos cambiar porque es una fecha en específica y lo tenemos que aprender y lo tenemos que memorizar tal cual fue, ¿sí? Lo otro, por ejemplo, la frase de Benito Juárez. El respeto, no, la ley del respeto al derecho ajeno. Entre los individuos como entre las naciones. El derecho ajeno a la paz. Exactamente. Podemos hacer una, perdón, digo, por allí vamos, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? No podemos hacer una interpretación de ella porque nos están pidiendo que de forma literal digamos lo que dijo Benito Juárez, ¿sí? Pero no podemos dejarnos nuestro nivel de lectura en eso porque no hay un proceso de aprendizaje. Cuando nosotros hacemos una lectura literal, únicamente leemos lo que el texto dice. Yo no sé si ustedes llevaron inglés en la secundaria, pero para mí, yo para el inglés soy igual de buena que para física cuántica, ¿no? Entonces, a mí el inglés no me pasa, pero ni de regalado. Entonces, yo le batallé mucho en inglés, pero en aquellas épocas, me acuerdo que los libros de inglés te venían las preguntitas, ¿no? De dos conversaciones de dos fulanos y te decía, ¿cuál es el nombre digo en inglés, ¿no? ¿Cuál es el nombre o a qué se dedica María, ¿no? Y entonces ahí yo en lo personal agarraba tal cual venía la pregunta y lo buscaba en el texto y era o antes del punto o después del punto era la respuesta. Y entonces ya nada más agarraba y copiaba y sacaba 10, porque para mí esa era una lectura literal, porque era nada más copiar lo que estaba. ¿Sí vemos bien? Sí, sí, sí. Ok, entonces, reitero, no quiere decir que no sea bueno aplicarlo. Hay ocasiones en donde lo tenemos que aplicar, pero nuestro nivel de lectura no se puede quedar ahí. ¿Sale? Bueno, vámonos con el inferencial. En el inferencial, si bien ya hay un nivel analítico por parte del lector, todavía no se llega a la crítica que nosotros pudiéramos desear, ¿sí? En la parte inferencial dice que somos capaces de identificar la información, de repetirla, incluso de relacionarla con conocimientos previos que nosotros tenemos pues es que eso lo vi en la prepa y me acuerdo que no me lo enseñaron así y asado. Incluso pudiéramos nosotros dar algún ejemplo, sacar alguna deducción, dar alguna inferencia, pero hasta ahí nada más, o sea, nada más, pues sí, esto como que yo lo sabía, esto se parece a tal cosa, o sea, sí, ya por allí puede haber un nivel de análisis, claro, ya hay un nivel de análisis y puede ser inferencial, pero todavía no es el nivel que nosotros queremos. ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Y por último tenemos el nivel crítico. En este, muchachos, aquí ya somos capaces no solamente de evaluar la información del texto, ya somos capaces de reflexionar, pero sobre todo, muchachos, de hacer una crítica a lo que el autor nos está diciendo. No, yo no creo que fulano de tal esté en lo correcto, porque desde mi perspectiva considero que esto y esto y esto y esto se relaciona. O sea, ya podemos nosotros hacer un análisis profundo de esta información. A mí se me hace muy curioso porque cuando nosotros trabajamos, ¿sí? O nos enseñan a hacer estas tareas, lo podemos reflejar o podemos hacer una analogía de estas tareas con cada uno de los niveles críticos. ¿Sí se acuerdan qué es un resumen o cómo se define un resumen? Es lo más importante de un texto. Por allí tengo la manita levantada de David, por favor. Lo que yo me acuerdo era lo más importante de un cierto tema. Pues subrayábamos, bueno, yo en mi caso primero subrayaba y luego de ahí ya tomaba notas. Exactamente. Subrayabas y copiabas tal cual el texto, ¿no? Entonces nada más ibas utilizando a veces artículos o ¿cómo se llaman estos? Ahí se me fue el nombre. Para ir uniendo y que fueran teniendo como un poco más de coherencia los renglones, pero copiabas de forma literal lo que estaba en el texto. ¿Sí se acuerdan?
Sí, o si no, lo transcribías a tu manera para poder entenderlo. Eso era una síntesis, a eso es lo que voy, porque un resumen es la copia literal de lo que el autor te está diciendo. Mientras que una síntesis, si bien es tomar lo que dice el autor e incluso agregarle algunos conocimientos previos que tú tienes, traducirlo a palabras que a lo mejor para ti son más fáciles de entender. ¿Sí? Okay. Eso se asemeja mucho a lo que hacemos con la lectura inferencial. Por allí tengo manitas levantadas de David otra vez. Quedó levantada, maestra, disculpe. Ok. Bueno, entonces, esa es la diferencia entre un resumen, que yo le hago la analogía con la lectura literal, una síntesis con la lectura inferencial, en donde se siguen tomando las ideas del autor, pero a lo mejor con 2, 3 palabras cambiadas, a lo mejor un poco más ligero para nuestra lectura, ¿no? Lo podemos relacionar, podemos poner ejemplos, pero sigue siendo ideas del autor. ¿Sí vamos bien hasta acá? Esa es una síntesis. Sí. Y por último, tenemos los ensayos. ¿Qué son los ensayos, muchachos? ¿No? ¿Será una exposición, maestra? Perdón. ¿Será una exposición? Una exposición, un ensayo, no, un ensayo no es una exposición, Gerardo. Por allí tengo otra participación. Tengo una manita levantada de Asenet. Un ensayo, no sé si estoy bien, maestra, pero es algo como ya escrito en nuestras propias palabras, lo que entendimos, ya sea de la lectura o del tema del que se esté hablando. Sí, vamos por allí, sí, muy bien. ¿Quién más? Karina, por allí tengo la manita levantada de Karina. Yo, maestra, es más que nada, es para analizar o evaluar alguna interpretación de algún tema o algo de interés. Más que nada las características de lo que investigamos, pues. Ok, muy bien. Por allí vi que también había otra manita levantada de danza. Ay, perdón. Bueno. Sí, te escucho. Sí, puede ser una crónica de lo que yo leí, explicando lo que se entiende y cómo se puede proyectar esto que yo entiendo. Ok, muy bien. Ok. Por allí tengo una participación de Dora y cerramos finalmente con Diego, ¿sale? Dora, ¿te escuchamos? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Un ensayo es la opinión personal escrita sobre lo que ya leímos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y por ahí tenía la manita levantada Diego. Diego, ¿te escuchamos? Sí, perdón. Sí, yo entiendo por ensayo que es algo como que puedo elegir un tema que sea de mi gusto y luego plasmar ahí lo que yo piense del tema que ya leí. Exacto. Exactamente. Tienen mucha razón. Un ensayo, ¿sí? Es bajo nuestro análisis, bajo nuestra perspectiva, poder explicar y poder hablar de un tema. Obvio, tenemos que tener referencias, tenemos que tener una base bibliográfica para informarnos de este tema, pero lo escrito es una ideología nuestra. Es más, podemos tomar 3, 4, 5, 6 autores del mismo tema, pero nuestras palabras o lo que nosotros estamos expresando o puede contrastar con estos 6 o puede coincidir con estos 6. Y no quiere decir que estamos tomando las mismas ideas. Estoy tomando la referencia,
pero las ideas que se están expresando son mías, desde mi perspectiva, desde mis analogías, desde mi panorama, desde mis paradigmas. Luis Fernando, por allí tenemos la manita levantada. ¿Viene siendo como una tipo tesis? No, una tesis es un poquito más complicado, lleva muchísimos elementos más, y digo, ya una tesis es un proceso de investigación, entonces sí, ahí sí estamos un poquito alejados de lo que es un ensayo, ¿no? Ok. Entonces, pero el ensayo es esto, el ensayo es esta parte que nosotros decimos, en donde nosotros podemos ser críticos con el autor, podemos coincidir o no con el autor, con esta parte de cómo la información que nos está dando el autor puede apoyarnos o nos puede servir como de trampolín para que nosotros desarrollemos nuestra idea. Entonces, en el nivel crítico es precisamente esta parte, cómo nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestras ideologías, desde nuestros conocimientos, desde nuestra experiencia, podemos abordar un tema y podemos obtener esa información y lo podemos reflejar en esta parte. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Sí. Perfecto. Entonces ya les decía, para mí lo podemos tomar como una analogía, que la parte literal es un resumen, la inferencial es una síntesis y el crítico es un ensayo. Ok. ¿Cuáles son los elementos del proceso lector, muchachos? Son 3, el lector, el texto y el contexto. Obviamente el lector es quien va a obtener la información, pues es el propósito de la lectura, o sea, para que se cree la lectura, pues debe haber quien lo lea, si no, pues ¿para qué se escribe? ¿Para qué se lee? ¿No? El texto, pues tiene características propias, desde su lingüística, su estructura, su adecuación, su cohesión, su extensión gramatical, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo compondrá el texto. Y por último, el contexto, que es el motivo del para qué se lee, cuáles son las características de quien lo está escribiendo, pero también de quien lo está leyendo. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Ok. Bueno, vámonos con las estrategias de lecturas. Y dice que son actividades que podemos realizar en este proceso de lectura para que nosotros, más que leer, logremos la comprensión, ¿no? Y yo se los he mencionado desde un principio, que una de las cosas que nosotros buscamos es la cuestión de administrar nuestros recursos. ¿A qué me refiero con administrar tus recursos? Pues que sea lo más provechoso posible, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de aplicar una estrategia de lectura, es precisamente aplicar ciertas actividades que nos van a permitir sacar el mayor jugo posible de nuestro proceso de lectura en el menor corto tiempo. Hay muchísimas, tenemos muestreo, predicción, anticipación, confirmación, inferencia, monitoreo. Digo, hay muchísimas estrategias. Solé propone algunas otras basado a través de un cuestionario, ¿sí? Y todas tienen que ver con las actividades que nosotros realicemos previo a la lectura. Tendrá que ver mucho las características que nosotros tenemos para nuestra lectura, las características que nosotros tenemos para nuestro aprendizaje. Por ejemplo, en el caso del muestreo, nos habla de cuando tomamos palabras o imágenes. Dice, es cuando tomamos partes de la información que tenemos, palabras, imágenes o ideas que funcionan para lograr una comprensión de las demás partes. Una estrategia está muy relacionada con la predicción en la inferencia. A ver, tú ves el libro, lo ojeas, pues acá me habla de informática y acá hay una computadora en esta imagen. Mira, aquí está el primer disco duro. Ese es el muestreo, donde empiezas a ver de qué se trata el libro. La predicción, su nombre lo dice, es simplemente suponer qué es lo que va a decir el texto. Pues si tiene unas imágenes que pues tiene una computadora y que me está hablando de informática y que me está hablando y por allí me muestra el primer disco duro, pues ¿de qué se supone que va a tratar la lectura? Pues a lo mejor de la evolución de la computadora, la evolución de la informática, la importancia de la informática. Vamos a esta parte. En esta parte de la anticipación dice que esta estrategia está relacionada con la predicción, pero sin necesidad de una justificación. A ver, dice, aunque el lector no se proponga, mientras lee va haciendo anticipaciones, como cuando vamos dándole finales a ciertas lecturas, ¿no?
de repente nos pasa en alguna película de suspenso, ¡ay, el asesino es fulano porque ya hizo esto o no aparece en tal escena! En las lecturas es exactamente igual. Ya el lector me puso que vamos a hablar más adelante de este tema. Ok, quiere decir que más adelante vamos a abundar del nivel crítico de lectura o las estrategias de lectura para alcanzar el nivel crítico. A eso se refiere la anticipación. Si ustedes se fijan, estas estrategias no están lejos o no son totalmente desconocidas a lo que ustedes hacen. Simplemente muchas veces dejamos de aplicarlas o dejamos de hacerlas efectivas. Son técnicas que se pueden aplicar muy sencillos y que nos van a facilitar el proceso de comprensión lectora. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Esta parte de la confirmación y la autocorrección tiene que ver con las predicciones. Yo voy a predecir que va a pasar eso. Una vez que ya predije de qué puede ser, leo el texto, era lo que yo infería, lo que yo estaba prediciendo. No, sí es, bueno, entonces voy bien. No es, bueno, entonces, ¿cómo es que era? Ya corriges este aprendizaje. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Tenemos esta parte de qué es la inferencia, que es el hecho de suponer causas de los que se ha dicho o se ha leído basándose en conocimientos previos. ¿Por qué el autor me está diciendo que existen 3 niveles de lectura? O por qué en este caso la maestra me dijo que hay 4 niveles de lectura, pero que nosotros vamos a ver 3 nada más. Porque pues a lo mejor el tercero es una combinación de 2, o el cuarto es una combinación de 2, o no es tan importante, o no es tan aplicado. Vas infiriendo sobre lo que ya sabes, con lo que te está diciendo. ¿Vamos bien hasta acá? Y el último que proponen en este lado, pues es el del monitoreo, que sí lo aplicamos, y es cuando de repente estamos leyendo, y te das cuenta de, chirrión, te das cuenta que tienes 3 hojas que ya no le entendiste nada, ¿no? El monitoreo trata de que esa distancia que tú tienes de aprendizaje sea más corto, y empieza desde el primer párrafo. Lees el primer párrafo. ¿Qué dice el primer párrafo? Te preguntas. Pues trata de esto. Ok. Ya aprendiste a leer el primer párrafo. Bueno, ahora te avientas 2 párrafos. ¿Qué dicen estos 2 párrafos? Pues aprendí fulano, perengano, mengano. Llega un momento que te puedes aventar 5 hojas. ¿De qué tratan 5 hojas? Lo que hacemos comúnmente es que, chicos, les dejo una lectura de 20 hojas y nos aventamos las 20 hojas de corridito y le perdimos interés, le perdimos la comprensión desde la segunda hoja. Terminas la 20ª y te das cuenta que desde la tercera hasta la número 20 no le entendiste ni papas. Y entonces te regresas otra vez a leer y te vuelves a perder en la cuarta y te pierdes en la quinta y nuestro proceso de lectura se vuelve complicado. Entonces, el de monitoreo te dice, cada determinado tiempo tienes que fijarte qué tanto estás aprendiendo para que no estés desperdiciando tu tiempo. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Ok, perfecto. En el material, este material también aparece allí en su plataforma. Vienen 2 infografías. Una, que son estrategias de lectura que propone Solé, que es la que aparece en la bibliografía básica, que es basado en preguntas, ¿sí? Que también es bastante interesante, aunque a mí en lo personal se me hace un poco tedioso, porque es como contestar un cuestionario en todo este proceso de lectura, y por allí tenemos algunas otras estrategias de lectura más aplicables, ¿no? Como por ejemplo, búscate un espacio adecuado, debes estar tomando agua, debes mascar chicle, etcétera, etcétera, ese tipo de estrategias. Reitero, lo interesante acá es que ustedes busquen una estrategia que sea adecuada. Y, por ejemplo, para la comprensión lectora, acá hay un tip muy interesante. Cuando ustedes lean algo, masquen un chicle de un sabor en específico y en el momento que ustedes desean recuperar esa información, vuelvan a mascar el chicle. No el mismo chicle, sino un chicle del mismo sabor, ¿sí? No me vayan a guardar el chicle ahí una semana. Entonces, esa es una estrategia de proceso cognitivo. ¿Sale? Ok, chicos, ¿tenemos dudas? No. Por el momento no. Si surgen dudas, ahí les mandamos un mensaje. Claro que sí, muchachos. Si tienen algunas dudas, mándenme mensajito. Antes de mandarme sus dudas, acuérdense leer
todo el material que aparece en el aula. ¿Sale? Sí, gracias. Ok. Por ahí escuché una manita levantada. Ok, voy a dejar de presentar, chicos, para que yo ya los pueda ver, visualizar. Sí, yo maestra la levanté, Ángel Rodríguez. Ajá, dime. Bueno, he estado leyendo el libro y me parece que es suficiente el material del libro para hacer la infografía. Hay un problema, se tiene que hacer el citado en formato APA, si hay, vaya, hay palabras textualmente, si los ponemos así textualmente con el libro, agregando imágenes. Pero bueno, realmente que si lo entendemos, ¿hay algún problema? No hay ningún problema. O sea, hay palabras que van a ir de forma textual. Acuérdense que APA te dice que si lo pones de forma textual, pero no son palabras, frases completas, sí tienes que poner el número de página, sí tienes que hacer el citado del texto dentro de esto, ¿no? Si esta es una interpretación de lo que viene, pues no lo tienes que poner, pero el listado de referencias es una cosa y el otro es el citado en el texto. Ok, entonces más que nada sería dentro de las conclusiones que serían con nuestras propias palabras, por decirlo así, donde sería más el margen del formato APA. Sí, exactamente. Gracias. Así es. Ok, chicos, ¿alguien más? ¿No? No, el sabor del chicle es el que ustedes quieran. Si mascan menta, masquen menta nada más cuando se quieran acordar que en uno de mora, más que en el de mora. No crean que un sabor les va a dar APA, el otro sabor les va a dar derecho penal, otro sabor les va a dar introducción al derecho. No, es un sabor para lo que ustedes gusten y manden. A ver, Surizaday, por ahí tiene la manita levantada. Sí, bueno, yo aquí creo nada más que lo más importante es que a modo general lo que dicen que los mexicanos somos de los últimos en el gusto por la lectura. Entonces, pues sí es algo que tenemos que trabajar de manera general porque no leemos. Yo me fijo que desde los niños es bien difícil y como que es algo ya que trae uno arraigado de que es algo muy tedioso, muy aburrido la lectura. Entonces, creo que sí es algo en lo que tenemos que trabajar, esa cultura de la lectura. Fíjese, mire, va a sonar a presunción, pero yo soy mamá de 2 niños y tanto el papá como yo, digo, tampoco es que sea aficionada a la lectura, que hurra, cómo me gusta leer, pues no, leo porque pues necesito leer, porque pues mi formación, mi chamba, todo pues es de como mucha lectura. Y tratamos de inculcarle esta parte de los procesos de lectura a mis hijos y yo me acuerdo que hace mucho tiempo inauguraron una librería y estaba muy padre porque dentro de esa librería pues tenía una sección de niños, entonces cuando los llevamos pues ellos escogen su libro y bla, bla, bla. Y esa ocasión íbamos con un familiar en el coche y uno de mis hijos me dice, oye mamá, dice, ¿cuándo vamos a venir acá? Acuérdate traerme acá. Y se voltea a mi familiar y me dice, oye, ¿para qué quiere venir acá? Pues para comprarse un libro. Y me volteé a ver, me dice, es que tus hijos no son normales. No, sí son, le digo, son de lo más normal posible. Nada más que pues si les gusta leer, le digo, esa es la diferencia. Entonces, desde muy chiquitos nos tenemos que hacer el hábito de la lectura. Más que un gusto, tiene que volverse un hábito. Así como los 2 litros de agua, así nosotros nos tenemos que chutar nuestros 3, 4 libros anuales. Eso ténganlo por seguro. Además, hay un dato muy, muy importante. Todo el mundo le echa la culpa que a partir de las redes sociales nosotros leemos menos. Por el contrario, está demostradísimo estadísticamente que se aumentó el nivel de lectura, pero una cosa es leer y otra cosa es la comprensión lectora. ¿Cuántas veces hemos abierto fake news? ¿Cuántas veces abremos el TV Notas? A ver, pícale aquí este test a ver si te pareces a J-Lo. O sea, espérame, primero léete quién es, cómo nació, de dónde es, por qué es tan importante. Entonces, para que tú puedas hacer esto. Entonces, cuando nosotros encaminamos nuestro proceso de lectura a una formación, no solamente profesional, hablemos de una formación humana, de una formación social, bueno, pues la perspectiva va a cambiar totalmente, ¿sí? No es que leamos menos, leemos más, solamente no estamos buscando la lectura adecuada. ¿Sale? Entonces, ¿tenemos alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario?
todo bien? Nomás que luego no salgan con que les gusta la lectura porque leen 50 sombras de Grey, maestra, porque eso no es lectura. Eso no aplica. Pero por algo se empieza. Mientras no me lean el de las vaqueras y todo, está todo dar, no tengo problema. Es lectura placentera. Ok, chicos, bueno, pues me dio un gusto verlos, saludarlos, que tengan una excelente semana y pues cualquier duda, pues ya les dije, mándenme mensajitos, pero primero lean todo lo que está en la plataforma, por amor de Dios. ¿Sale? Cuídense mucho, por ahí tengo manitas levantadas, ¿no? ¿Escuché a alguien? ¿No? Ok, excelente. Bueno, gracias, descansen, maestra, chicos. buenas noches. Nos vemos. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches, que descanse. Buenas noches, igual. Buenas noches, que descanse. Igual, chicos, descansen.